Muy buenas tardes. Aunque es una formalidad porque ya desde hace unos 15 o 20 minutos estamos conversando informalmente. Eso también es algo que me gusta mucho, pues abrir la sesión unos 20, 30 minutos antes y encontrarnos como si fuese el patio del colegio o como en aquellas épocas en que la gente tocaba timbre, se abría una puerta y nos encontrábamos. Vamos a generar, como siempre, un momento de centramiento, de concentración, que no sea un momento de mera atención, sino que esté impregnada de una profunda motivación, de una gran intención. Y que a la vez nos ayude a acercarnos a nuestra y a estabilizar una confianza en nosotros mismos, en nuestras cualidades. Despertando una confianza irreversible en mi naturaleza básica, la mente de Buda. Desarrollo el camino de la práctica para mostrar amor y compasión y hacia mí y hacia todos los seres. Descansando en las cualidades sabias y compasivas de la mente natural, donde no hay ni rechazo ni apego, ni pérdida ni ganancia, y tras apaciguar la tendencia a dañarnos mutuamente, puede establecer a todos los seres en el amor, en el mismo amor de una madre por su hijo. Con una genuina y sincera aspiración que expresa el deseo de despertar, que pueda poner fin a las emociones conflictivas hacia mí mismo y hacia los pesados complejos que creo. Expreso desde el corazón que aunque me sienta abatido, haré lo necesario para que mi sensación de estancamiento disminuya, para que mi experiencia del estado despierto aumente, para que pueda experimentar mi sabiduría fundamental y para que pueda pensar tanto en los demás como en mí mismo. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de la práctica, de la generosidad, de la paciencia, de la diligencia, la paramita que vamos a tratar hoy, pues pueda alcanzar la iluminación, acceder a la cumbre de la sabiduría y de la compasión para beneficiar a todos los seres sensibles sin excepción. Y que este profundo anhelo de comunicar desde el auténtico corazón, alojando al mismo tiempo a todos los seres sin excepción, pueda ser una constante en mi día a día, que pueda ser una constante en mi manera de estar en el mundo. Que pueda haber una hospitalidad silenciosa, hábil, protectora, que sepa discernir con un profundo discernimiento, pero que esté siempre acompañada de esta calidez y de esta empatía humana. Muy bien. En esta suerte de ciclo de el compromiso compasivo, y que tratamos de explorarlo en estos tres niveles, el intrapersonal, el interpersonal y el trascendental. Hoy vamos a hablar sobre la diligencia. Estamos tratando las 6 paramitas, hemos explorado lo que el término pues promete, o más que promete, a lo que alienta, nos alienta a dejar atrás
por decirlo en términos que hemos estado utilizando últimamente, de dejar atrás una manera de mirar. Mirar no solo en el sentido fisiológico, no solo en el sentido de mirar con los ojos. Mirar como una metáfora más amplia. Hablábamos en el encuentro anterior, trayendo a nuestro encuentro a Byung-Chul Han, y en ese diálogo ficcionado con Nietzsche y con Hannah Arendt, y hablaba de una nueva pedagogía del mirar. Así que podríamos, en este andar a veces algo ecléctico que tengo, bueno, en realidad no es ecléctico, está muy firmemente centrado en las enseñanzas del Dharma, pero me gusta acompañarme y acompañarlo con otras voces también. Sin duda que la de nuestros maestros son absolutamente suficientes, pero hay un valor agregado en otras voces que repica también en nuestro ser occidental. Entonces, yendo a lo que es la paramita ir hacia la otra orilla, podríamos decir, pues, comenzar a contemplar, a mirar, a estar de una forma que no esté tan signada por esta suerte de malestar básico constante, los tres venenos, dicho en términos del Dharma, como el desconocimiento de que todo es impermanente e interdependiente, de que tiene una identidad que podemos explorarlas hasta encontrar la no identidad, pero que esto no anula su expresión. Es un tema muy curioso y muy profundo. En definitiva, el susurro, el mensaje más cercano es calma, keep calm, mantenga la calma, que las cosas no son como parecen. Keep calm, pues en algunos momentos podemos y en otros momentos, aunque querramos, no podemos. De esto está el entrenamiento de la mente, el despertar del corazón, para irnos acercándonos desde esta nueva pedagogía del mirar, contemplar de una manera mucho más rica, abierta, novedosa, lo que siempre nos está ocurriendo, la vida. Este suceso extraordinario, curioso, desconcertante algunas veces, amenazantes otras, entretenido, pacífico, caótico, nuestras vidas. En los encuentros anteriores exploramos en esta suerte de nueva pedagogía del mirar la generosidad, y entonces exploramos más allá de la literalidad de la palabra generosidad, o como el Dharma lo presenta, la generosidad de dar bienes materiales, la generosidad de ofrecer confianza, la generosidad del Dharma, siendo uno en su manera de estar una expresión auténtica del Dharma. Exploramos la paciencia, también como no la paciencia relacionada con la tolerancia, ese punto a veces también de orgullo o de soberbia que tiene el ser tolerante con el otro que está siendo impaciente, sino la paciencia como sinónimo de apertura, de espaciosidad, de quietud, de una quietud paradójicamente muy activa. Una quietud que se vincula mucho con esa espaciosa apertura en la que dejamos en ese no hacer, curiosamente también muy activo, que las cosas vengan a nosotros. Y esto es una frase metafórica, no es esta pasividad de estoy aquí sentado como en la mesa de un restaurante
esperando que venga el plato que he pedido a la cocina. Ahí lo entendemos muy bien. No entro a la cocina y pongo a picar ajo, cebolla y a hervir las patatas. Dejo que las cosas vengan a mí. Pero bien, podría ser este un ejemplo, el permitir que las cosas vengan a mí. Ha habido una actividad, aunque parezca un ejemplo tal vez forzado o muy simple, pero ha habido una actitud. He ido al restaurante a saciar mi apetito, a encontrarme con amigos. Pues una vez que estoy allí ahora, dejo que las cosas vengan a mí. Los amigos llegan, las conversaciones nacen, el diálogo es espontáneo, va y viene el camarero, que siempre dirá lo suyo está marchando, y tú dices, se olvidó, aunque diga lo suyo está marchando, ese es el mejor, la mejor comprensión de que se ha olvidado el cocinero o el camarero. Dejar que las cosas vengan a uno. Y esto es la diligencia. Hoy la idea es, vamos a explorar la diligencia, y la había puesto yo como creativo, como subtítulo, como agregándole esta idea de esta gozosa creatividad. Entonces pareciera una invitación a coge el bocadillo, ponte un buen par de zapatillas y vámonos a andar por ahí, a caminar. Esta gozosa creatividad es también sinónimo de lo que es la espontaneidad de este aspecto mayor de nuestra mente, de esta lucidez mayor de nuestra mente. El gozo no hace referencia a los términos cotidianos y mundanos de disfrute, de placer, sino a esta expresión auténtica, lúcida de nuestra mente. Y es creativa porque desde ese no hacer, desde esa paciencia, desde esa generosidad como auténtica comunicación, dejando que las cosas vengan hacia uno, en vez de ir nosotros hacia las cosas, ya que hablamos de los tres venenos, solemos ir con la torpeza del desconocimiento o con la intencionalidad del apego o con la mala predisposición del rechazo. Dejar que las cosas vengan a uno en sus propios términos, esa es la comunicación mayor. Luego esto, que es una conversación pausada, en un ambiente relajado y calmado, pues podemos ir viendo, y esto ya es el trabajo personal, de cómo irlo llevando a la cotidianidad, al día a día. Y ese es el punto de la diligencia, el de tener presente cómo desde esta actitud impregnada de paciencia, de generosidad, podemos aprovechar todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Es común que nosotros hayamos preguntado, o es común que hayamos escuchado preguntar a quienes enseñan, o que nos pregunten a veces a los que enseñamos, cómo llevar la práctica al día a día? ¿No? Pues es esto, las paramitas. En realidad toda la enseñanza es muy práctica. Requiere un esfuerzo para ver cómo andar el terreno, el camino del Dharma con nuestro propio calzado. Porque una de las cosas estupendas que tiene el Dharma, y a veces entiendo que sea desconcertante, es que no te dirá de manera concreta qué es lo que tienes que hacer. Te pondrá todas las posibilidades mayor. Y luego el recorrido, pues es como si te dijera, aquí está el papel, aquí tienes el boli, aquí tienes el lapicero. Ahora, lo que escribas, yo te estoy dando los medios, dice el Dharma. Lo que escribas, tu realidad es una página en blanco cada instante. El boli está movido, el lapicero está movido por la intención de la mano que patentiza nuestra intención. Escribe de puño y letra tu propia vida. Es cómo mantener nuestro corazón despierto, activo, y con esta forma diligente, atenta. No tiene que ver tanto con la rapidez ni con el movimiento. Por el contrario, recordando también a lo que exploramos en los encuentros anteriores y revalorando
la actitud contemplativa. De alguna manera una propuesta que está allí desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, de Paniker, del monacato urbano, lo que han propuesto todos nuestros maestros desde hace siglos, no solo para los monásticos o para las monásticas, sino para los laicos, para los seculares, cómo tener esta actitud contemplativa, que se puede explorar en un ámbito particular o que lo favorece, como pueden ser los retiros. De hecho, anuncio comercial, el retiro de Daxancayo del 12 al 16, no te lo puedes perder. Online y presencial, sobre la compasión, donde también estaremos explorando las paramitas. La diligencia es la expresión, donde quiera que estamos, de este anhelo de liberarnos del dolor. Y liberarnos del dolor no es sacudirnos como perros lanudos se sacuden después de salir del agua, sino entendiendo cuáles son las causas que originan el sufrimiento, el dolor. Primera y segunda noble verdad. También estamos incluyendo, porque esto no es exclusivo, es por el contrario inclusivo, no hay un antes y un después, sino hay un durante. En ese tiempo, durante, estoy atendiendo también a mi dolor y a mi sufrimiento, estoy atendiendo a cuáles son las causas y comprendiendo a las causas que lo originan, pues también en ese durante estoy atento a mí, estoy atento al dolor y al sufrimiento de los demás. La paramita de la diligencia, virya en sánscrito, es este tipo de energía más que una expresión física, que a veces diligencia lo relacionamos con, otra vez, los términos que se contraponen en la contemporaneidad a esta nueva mirada activa, a esta nueva mirada contemplativa, la hiperactividad. Esto que, parafraseando a Byung-Chul Han, creo que como me he aprendido el nombre y lo puedo repetir, lo cito a menudo, que citaba Nietzsche, decía, de alguna manera, andar de una forma mucho más creativa y no de esta manera torpe, estúpida, en palabras de Nietzsche, en cómo rueda la piedra por la ladera de la montaña por imperio de la estúpida mecánica del rodar, de la gravedad. Así que virya, diligencia, es este tipo de energía que nos introduce directamente en las situaciones. Es este salto para adentrarnos o caer en el centro de la situación. Es una actitud muy directa, tiene un punto de intrepidez, tiene un punto de osadía, pero esta intrepidez y esta osadía nacen de la ternura, nacen de la calidez. No nacen de ese ego temeroso que grita en la oscuridad para infundirse coraje, o de ese ego temeroso que cuando habla de osadía entiende que es blandiendo un arma o amenazando, ¿no? La ternura, la calidez, la compasión. En las imágenes de los Yidam, lo que es una expresión de la naturaleza de nuestra mente, en el budismo vajrayana, esa intrepidez y esa diligencia es la actividad de Chenrezig. 4 brazos: el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. O la de Mahakala, 6 brazos, las 6 paramitas. La expresión amable, suave, melodiosa del aspecto de la compasión como la de Chenrezig, y la de Mahakala, el anverso de la moneda. Directa, terminante, precisa.
Y aunque tenga un aspecto que a veces para quienes no están muy familiarizados con las imágenes del budismo tibetano, tiene un aspecto ligeramente diabólico, pero es la expresión contundente precisamente de esta diligencia intrépida, valiente, osada, fruto de una actitud y de una actividad, de una motivación y de una expresión de esa motivación indiferenciada, sin espacio alguno, entre la compasión y la sabiduría. Por eso la diligencia, como el resto de las paramitas, para que lo sean, deben ir acompañadas de la sabiduría. Y mientras desarrollamos ese punto de sabiduría que no tiene tanto que ver con la información o con el conocimiento, sino esa sabiduría que nos puede llegar a dar los años, pero no necesariamente, que nos puede llegar a dar el estudio, pero no exclusivamente, esa sabiduría que nos torna maleables, creativos, flexibles, que no nos aleja de nuestras carreteras, en todo caso a veces nos anima a tomar rutas que no estaban pensadas, pero siempre llegaremos al punto final, a la meta final. Así que la idea de la diligencia es no perdernos ninguna oportunidad del día a día, no desperdiciar ninguna ocasión, no perdernos ninguna oportunidad para traer el día a día a esa claridad mental y a la compasión que nos pueden llevar a ese lugar que es mayor que lo que está sucediendo. De tal manera que lo que sucede, podemos interactuar con lo que sucede, pero sin esa, ¿cómo lo diré? Ese mimetizarse con lo que está sucediendo para transformarlo en un acontecimiento que está impregnado por este malestar básico, que ignora, este es el opuesto a la sabiduría, la interdependencia, la impermanencia, que lo que estamos experimentando está todo muy condicionado y que es su expresión una de las tantísimas que podrían estar siendo. Que por lo tanto también ese estar osado e intrépido pues nos haga observar nuestras maneras de querer forzar y retener aquello que nos resulta beneficioso, ganancioso, amable, o rechazar aquello que nos aburre, nos cuestiona o nos interpela. Ambas actitudes, la del aferramiento o la del rechazo, es cerrar las puertas de nuestro corazón y quedaremos fuera. Nos cerraremos las puertas de nuestro corazón y quedaremos fuera de nuestro corazón. Y estaremos viviendo una vida que no es la nuestra. Tan preocupados que a veces estamos por la muerte, descuidamos tanto estos tiempos que son los nuestros. Entonces, la paramita de la diligencia tiene este aspecto de la persistencia. ¿No? De la persistencia, que es una manera también de entablar amistad con nuestras vulnerabilidades. Cuando persistimos en dialogar, generosidad, de una forma paciente, dejando que las cosas lleguen a nosotros, con lo cual la comprensión será más fluida. Desde este aspecto de la diligencia, estamos entablando una extraordinaria amistad con nuestras vulnerabilidades. No hay rechazo, no hay apego. Y por lo tanto, desde esa amistad estamos absolutamente disponibles para nosotros mismos para abrazar nuestros temores. Somos transparentes a nosotros mismos. Podemos observarnos con transparencia, sin los velos de cómo imaginamos que tendríamos que comportarnos, de cómo imaginamos o cómo nos gustaría que nos vieran los demás. Somos transparentes con nosotros mismos y somos transparentes con el mundo. Nos abrimos por completo a la experiencia en su totalidad.
Y como extensión de esta comprensión, practicamos este ejercicio, el de darle la bienvenida a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. Para esto hay que ser muy diligente. O a nuestros descontentos. Es una forma de entablar un hospitalario diálogo con lo que no queríamos sentir. Sea nuestra vergüenza, furia, pena o ansiedad. Este es el punto interpersonal y también el punto intrapersonal. Y no es que nos gusten estas emociones. Nadie se levanta todas las mañanas, como suele ridiculizar graciosamente Matías Riccarde, ojalá hoy pueda sufrir más que ayer y mañana más que hoy. Pero esto es lo que nos sucede. Desconcierto, pena, desazón, enojo. Esto es lo que nos sucede. No nos gusta, pero nos sucede. Y nunca nos gustará, pero nos seguirán sucediendo. Entonces, vemos de alguna manera, con la diligencia iremos viendo, con la paciencia, con la generosidad, con esta nueva pedagogía de mirar, que tratar con todas estas emociones o estos estados emocionales, los estados emocionales son más difusos, duran más en el tiempo, la expresión emocional es más directa, es contundente, es menor, es más evidente, es más llamativa. Los estados emocionales nos abrazan, nos acompañan más tiempo. Decimos entonces que cuando tratamos con todos nuestros estados emocionales, nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, estas que no nos gustan, veremos de una forma muy directa, muy experiencial, esta es la diligencia creativa, que todo aquello de lo que rehuimos, nos puede ayudar a estar despiertos y seguros. Cuando nos damos cuenta de ello, empieza a tener sentido que ser, como dice Pema Chodron, ser bondadosos con lo que no queremos sentir, equivale a serlo con nosotros mismos. Cuando hablamos de bondad, encontramos aquí también los ecos de las paramitas de la generosidad y de la paciencia, y ahora le sumamos el de la diligencia. El ser bondadosos, que ya lo vamos a explorar un poco más, que esto no significa indefensión. Ser bondadosos, hospitalariamente bondadosos, desde esta nueva pedagogía, desde esta apertura silenciosa que le da cabida a todos nuestros estados de ánimos y a nuestras emociones, acaba siendo bondadoso, acaba siendo bondad con nosotros mismos, porque es lo que nos está sucediendo. Podríamos decir que esta energía también es el punto del regocijo. No está tan ligado a la obligación, a esa diligencia que habitualmente viene a nuestra memoria cuando oímos la palabra diligencia, que tiene que ver con los compromisos, con la obligación. Esta energía gozosa es expresión de este genuino interés para que nuestras vidas sigan una ruta creativa. Podríamos decir que la generosidad abre nuestras vidas a una nueva manera de comunicar. La ética la cuida. Ya abordaremos la ética. La paciencia nos afianza en una nueva pedagogía del mirar. Y ahora estamos en esta nueva etapa, el regocijo. De tal manera que ya no consideramos si una situación tiene interés o no tiene interés, si carece o no carece de valor. Esta visión de la vida es absolutamente receptiva y intencionadamente interesada. Ya que hemos estado hablando de emociones, vamos a meditar y vamos a recrear desde
los 4 fundamentos de la atención plena del Satipatthana Sutra. La atención plena a las emociones, ¿no? Así que vámonos acomodando como para estar unos minutos cómodos, con una actitud despierta, con una predisposición creativa, diligente. Y mientras vamos afianzando este espacio meditativo de apertura, de claridad, de comunicación, voy a leer literalmente algunos tramos del Sutra de la Atención Plena, tal como lo enunciara el Buda. Los sutras tienen como una cualidad pedagógica, son repetitivos. Hay que recordar que durante el magisterio del Buda y durante varios siglos posteriores, 2 o 3 siglos después al Paranirvana, su muerte, las enseñanzas siempre fueron orales. Entonces la repetición pues intentaba que hubiese una comprensión y luego una transmisión que no variara. Entonces lo voy a ir leyendo. ¿Cómo se practica la observación de las emociones y los sentimientos? Cuando la mente está empañada por el deseo, toma conciencia de que la mente está empañada por el deseo. Está viniendo la frase, algo que vamos a tratar luego, consejo de Shantideva, que es quédate inmóvil como un leño. Ya lo vamos a explorar. Vuelvo al sutra. Cuando la mente está empañada por el deseo, toma conciencia de que la mente está empañada por el deseo. Cuando la mente no está empañada por el deseo, toma conciencia de que la mente no está empañada por el deseo. Cuando la mente está empañada por el odio, toma conciencia de que la mente está empañada por el odio. Cuando la mente no está empañada por el odio, toma conciencia de que la mente no está empañada por el odio. Cuando la mente está empañada por la ofuscación, toma conciencia de que la mente está empañada por la ofuscación. Cuando la mente no está empañada por la ofuscación, toma conciencia de que la mente no está empañada por la confusión. Esto lo agrego yo ahora. Esto es, deja que las cosas vengan a ti y cultiva este silencio. El silencio no elige qué escuchar. El espacio no elige qué es lo que llega o qué es lo que se marcha. El silencio, que no elige lo que escuchar, es lo que permite esa escucha más profunda. El espacio, que no elige lo que rechazar o lo que apegarse, es lo que permite el fluir y la interactuación de todos los fenómenos. Así que entiende la práctica de la meditación, esa familiarización con esta capacidad de establecer una brecha consciente, esa apertura espaciosa entre lo que sucede y la cualidad y la capacidad que tiene la mente de observar. Habitualmente, cuando nuestra mente estamos ofuscados, nosotros estamos ofuscados. Cuando nuestra mente está impregnada de odio, ofuscada por el odio, empañada por el odio, nosotros estamos odiando. Por decirlo de alguna manera, transformamos la emoción en un gerundio. Odiando, deseando, reprimiendo, rechazando. Este es el punto clave de la gestión emocional. De esta manera, dice el sutra, observa las emociones y los sentimientos en las emociones y los sentimientos internamente. O observar las emociones y los sentimientos externamente. O observar las emociones y los sentimientos de ambas formas, interna y externamente.
Hay que observar los factores de origen de las emociones y los sentimientos, o los factores de disolución de las emociones y de los sentimientos, o ambas cosas. Hay que practicar la observación con desapego y ecuanimidad. Es así como se practica la observación de las emociones y los sentimientos. Ahora te voy a proponer un pequeño ejercicio muy simple. Mientras continúas en esta actitud contemplativa. Haz 3 respiraciones conscientes, lentas y profundas. Y tan rápido como puedas, tan diligentemente como puedas, dirige tu atención a tu estado emocional presente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es el estado emocional predominante en este momento? Recuerda el sutra, si no hay un estado emocional, eso es lo que está sucediendo, que no hay un estado emocional. Ya exploraremos desde lo contemporáneo qué entendemos por emoción. Identifica 3 sensaciones de campos sensoriales distintos. Por ejemplo, el tacto, que está en contacto con alguna parte de tu cuerpo o con la ropa, la mesa o el asiento. El oído. El sonido del medio ambiente. El olfato. Ya no estamos tan lejos que las cocinas de los vecinos empiecen ya tal vez a generar algún apetitoso aroma. Toma conciencia de si estas sensaciones, la táctil, la olfativa, la auditiva, aparecen como agradables, desagradables o neutras. Y recuerda y observa si hay alguna identificación emocional con cada una de ellas. Date cuenta, observa si generan atracción, rechazo o indiferencia. Sin los razonamientos de por qué me gusta o no me gusta. Simplemente la sensación, la percepción y el descubrir nuestra reactividad emocional. O tal vez un punto de neutralidad emocional. Vamos a quedarnos unos minutos, vigilantes, serenamente atentos, y si se produce, por ejemplo, algún sonido, un teléfono que suena, una puerta que se golpea, nuestros vecinos que arrastran una silla, o el niño de abajo que llora o reclama a su madre, la sensación, la percepción, y observa cómo te relacionas con esa sensación y con esa observación y con esa percepción. Si hay un surgir emocional de rechazo, de apego o de neutralidad, de indiferencia. Lo vamos a hacer durante los próximos 10 minutos. No te esfuerces en absoluto. Recuerda ese punto que a veces pareciera contradictorio de la diligencia en la actitud contemplativa.
te darás mucho más cuenta desde la actitud contemplativa que desde la hiperactividad o desde una vigilancia forzada, fingida, rígida o neurótica.
Luego de otras 3 respiraciones lentas y profundas, hacemos un paréntesis en la práctica. Para explorar la diligencia y para vincularlo con la paciencia y con la generosidad en los términos en los que de forma tradicional hemos explorado y en esta nueva mirada con voces contemporáneas hemos enriquecido, voy a basarme ahora en algunas pocas estrofas del Bodhicharyavatara. Para muchos es un texto muy conocido, la práctica del Bodhisattva. Es un texto que se escribió en India por parte de Shantideva hace 12 siglos. Pero como tantas otras enseñanzas de sabiduría de esta tradición y de otras, sigue siendo absolutamente relevante en nuestros días. Esa es, como decía minutos atrás, la extraordinaria posibilidad cuando no hay axiomas a los que hay que adherir de manera rígida. Por eso la diligencia creativa y gozosa es la que nos permite llevar esa fragancia, esa esencia de la enseñanza donde quiera que estemos. Tiene instrucciones muy actuales, aunque la literalidad o la lectura literal nos remita por su lenguaje y sus maneras a un tiempo atrás. Y son como una manera de afirmar que personas como tú, como yo, podemos hacer mucho por el mundo. Cómo podemos ayudarnos a vivir de una manera sensata, abriendo el corazón, incluso en un mundo tan turbulento y convulsionado. Seguramente el contexto de Shantideva también era un mundo turbulento y convulsionado. Cada generación en su momento vive todo como algo convulsionado, caótico. A veces nos arranca alguna sonrisa leer las valoraciones de los griegos cuando censuraban a la juventud o criticaban las posturas políticas. Bien, volviendo al Bodhicharyavatara. Pertenecen las enseñanzas del Mahayana, el Bodhicharyavatara, unas enseñanzas que ponen de relieve la compasión universal y el cultivo de nuestra mente de sabiduría. Que mientras nos vamos acercando a esa mente de sabiduría podemos ir trabajando con estas ideas de flexibilidad, creatividad. El capítulo 5 de la práctica del Bodhisattva habla de las 3 disciplinas. Y aquí hay una actitud muy diligente, porque estas 3 disciplinas, de las que me voy a ocupar de la primera y también de una manera muy sucinta, tal vez este sea el texto que trabajemos después del verano en budismo profundo. No sé, vamos a ver. Las 3 disciplinas son no dañar, acumular virtud y beneficiar a los demás. Sin duda aquí encontramos también un eco de cómo aquellos primeros monásticos, cuando se les preguntaba, porque llamaba la atención su presencia, quién era su maestro y qué es lo que enseñaba, o cuando el mismo Buda contestaba esta pregunta era, no dañes, acumula virtud, observa tu mente. No dañes, genera bienestar, que eso es el acumular virtud. Otra vez, la idea de Ausía Cebolla, la virtud como camino al bienestar.
y beneficia a los demás. Y el Buda agregaba siempre, observa siempre tu mente. Y ese es el punto de la diligencia, observa siempre tu mente. Entonces, la primera disciplina, no dañar, voy a leer literalmente y seguro que os va a incomodar un poquito. Dice en el capítulo 5, el punto 48. Cuando en tu mente surja el impulso de sentir deseo, mucho odio o rabia, están los ecos de las palabras del sutra, ¿sí? No hagas nada, silencio, no pronuncies ni palabra y asegúrate que te quedas como un leño inerte. El otro punto, cuando se llene tu mente de mofa, arrogancia o de orgullo altivo o esté desenfrenada, o cuando desvelarías la culpabilidad ajena sacando los trapos sucios de manera traicionera, o si vas a pescar algún que otro elogio o hablar con asperezas para provocar a otro, o criticar con calumnias el buen nombre ajeno, debes en tales momentos quedarte como un leño. Voy a recurrir también a voces contemporáneas y cercanas para explorar esto que es quedarse como un leño. Pero fundamentalmente, siguiendo el recorrido de las enseñanzas originales del Dharma, quedarse como un leño, y esto vamos a ponerlo ahora en la mesa del laboratorio de análisis, la idea de quedarnos como un leño. Insisto, esto no está pensado para cuando tienes que salir corriendo si hay una amenaza o si tienes que ir hacia algo porque la situación lo requiere. Pero hay otra vez una actitud contemplativa que en lo interpersonal, que luego puedes llevarlo a lo intrapersonal, puedes quedarte inerte como un leño. Y cuando exploramos esta idea de quédate inerte como un leño, Shantideva está haciendo referencia a 4 aspectos. Que observes el estado preverbal, cuando los pensamientos están comenzando a visualizarlos, estás comenzando a ser consciente, cuando todavía son muy pequeños, cuando ya nos han atrapado y justo antes de dar rienda suelta al impulso. Así que aquí esto no es sencillo, porque nuestras emociones también están acompañadas por 3 aspectos: el cognitivo, el fisiológico, ¿sí? Y también están impregnadas de nuestros aspectos más primitivos o instintivos. Las emociones nos ponen de manifiesto, una lectura de las emociones es cómo estamos con eso que está sucediendo. Y es vertiginoso, porque también hay un pulso heredado en nuestro recorrido evolutivo, que si hay miedo, pues claro, ¿cómo no vas a tener miedo si viene un león hacia ti? O cómo no vas a tener miedo si estás en una situación compleja. Pero vamos a llevarlo a lo intrapersonal, cuando realmente no corremos estos riesgos mayores. Porque la diligencia apunta también a cómo podemos mejorar la relación con nosotros y entre nosotros. Entonces, aquí irá desarrollándose un análisis en el que primero la sensación y la percepción, os lo diré de esta manera, en los 2 primeros estados, en el estado preverbal y cuando los pensamientos todavía son muy pequeños, hay muy poca conciencia de ello, pero con esa poca conciencia de ello, hay mucha capacidad de gestionarlos. Lo otro, lo inverso, cuando son muy evidentes nuestros estados emocionales, nuestra reactividad emocional, que es el punto 3 cuando ya nos han atrapado y el punto 4 antes de dar rienda suelta a nuestro impulso, es cuando se hacen muy evidentes, en general ya nos han aprisionado, nos han capturado, nos han secuestrado, es muy evidente y de muy difícil gestión. Así que la agitación emocional comienza con esta percepción inicial, por eso es el Satipatthana Sutra, trabaja con la sensación, con la percepción en el cuerpo, en las emociones, en los estados mentales y en los pensamientos y sentimientos y en los estados mentales.
hay una primera oportunidad en la que hay mucho poder de gestión, pero uno tiene que estar muy sensibilizado con uno mismo y conocerse muy a fondo para decir, aquí se está cocinando algo. Y estar atento porque hay allí un poder mayor de gestión. Así que bien podríamos utilizar a los Juanitos y Juanitas de turno, sabiendo que para otros nosotros seremos ese Juanito y esa Juanita, que sabes que hay una repetitividad o una repetición emocional que siempre va a pasar lo mismo. Así que entrénate, ese es el punto de la diligencia creativa gozosa. Ya sabes un poco los naipes que cada uno tiene en las manos y cómo suelen jugar con ellos. Entonces, bien, pues sé creativo con esos mismos naipes que tienes en tus manos. Nuestra intensidad emocional no puede vivir sin los pensamientos, así como el fuego no se mantiene si no estás echando leños continuamente. La idea de quédate inerte como un leño es observa, porque seguramente es posible en muchas más situaciones que las que imaginas ahora, que puedes realmente seguir interactuando, pero conteniendo esa reactividad emocional. Y hacemos, como siempre, una diferenciación entre lo que es contener que lo que es reprimir. La contención está impregnada de esta actitud contemplativa, está impregnada de la calidez, de la comunicación abierta, de la generosidad y de esa apertura espaciosa, de esa quietud activa y serena de la paciencia. Si la cosa va más, pues la idea de tener una tercera oportunidad para quedarnos como un leño, podemos desprendernos del enredo mental incluso después que la emoción ha comenzado a hacerse muy evidente. Nunca es demasiado tarde para esta contención. Y la cuarta ocasión en la que podemos no perder los estribos es justo antes de dar el fatal paso de decir algo de lo que nos arrepentiremos luego o de dar rienda suelta a un impulso. Shantideva se refiere a esta situación con no hagas nada, silencio, no pronuncies ni palabra. Esto lo agrego yo. El mantra es y en este está la paciencia, está la generosidad, está lo interpersonal y está lo intrapersonal. Y de a poco nos vamos acercando a lo trascendental, porque todo está en función de algo mayor. Por eso lo puedes ver o lo podemos ver desde esa generosidad, desde esa paciencia y desde esa diligencia, que es esa cualidad abierta, espaciosa, mayor que el conflicto. Y por eso lo puedes gestionar. Hoy cuando recordaba estas anotaciones de... dice Soledad Divina también. Otra mantra. Bien. Esto de cuando sientas, como dice Shantideva, la punzada de un agravio, no es necesario que lo aumentes al agravio con nuestros pensamientos o creernos todos los argumentos que nos hacen montar en cólera. Y recordaba esto hace como 5 o 6 años. Me invitaron en Zaragoza a dar una charla. Y no voy a dar más referencias del sitio. Di la charla y cuando terminé de dar la charla después de 1 hora, la primera opinión que escucho es: ha sido absolutamente aburrido todo lo que he escuchado. Pocas veces algo me ha resultado tan soporífero como su exposición. Pues bien, podría haber sido, seguramente para ella fue aburrida y soporífera, pero aquí me acordé de esto de permanece inerte como un leño. Y entonces el mantra fue ok.
Esta actitud de esta diligencia creativa, esta diligencia contemplativa, tiene un soporte que es llevar la atención a la respiración y comunicar en cada inspiración con el mundo en los términos en los que te está visitando. Y cuando exhalas, visitar al conflicto, a la incertidumbre, desde ese aspecto mayor, que puedes comunicar con el mundo, desde la paciencia, la generosidad, con esta diligencia, en otros términos más amplios que los del pequeño yo, cuando tan natural y humanamente se siente amenazado, agraviado, injuriado o desconcertado. Ese recorrido es un recorrido menor y todos estamos apuntando a un recorrido mayor. Y ese recorrido mayor pues se asienta, descansa en este primer punto de las 3 disciplinas, en el quédate inerte como un leño. Permanece inerte como un leño. Jen Klein, un maestro contemporáneo ya te respondo en un segundito, Soledad. O ahora mismo, dice, ¿debe hacerse una práctica anterior para hacer frente a situaciones más grandes? Pues si estamos advertidos de que en nuestra agenda estamos por enfrentarnos o llegar a una situación difícil, pues qué mejor que tomarnos un tiempo, aunque más no sean esos 3 pasos que nos distancian antes de traspasar la puerta, de tomar contacto a través de la inhalación y de la exhalación con ese aspecto mayor, que puede entonces, con diligencia, con paciencia, con generosidad, y sin duda con contundencia, con firmeza, con decisión, si ese es el caso, pues expresar desde lo resolutivo de una manera pues creativa. Jen Klein, un maestro contemporáneo del Advaita, dice esto, que encuentro yo relación con Shantideva. Voy a hacer dialogar a Mr. Jen Klein con Mr. Shantideva. Dice, escuchar es aceptar abiertamente sin interpretar. Escuchar es aceptar abiertamente sin interpretar. Date cuenta de que tienes miedo de renunciar a interpretar, porque ello significa que el ego ya no puede producir. Acoger abiertamente no tiene nada que ver con estar de acuerdo. Tiene su propio sabor. Cuando la agitada mente se relaja, esto lo digo yo ahora, que Shantideva me está diciendo, aquí va lo mío, quédate inerte como un leño. Cuando la agitada mente se relaja, puedes encontrarte en un momento intemporal de verdadero escuchar. Lo voy a volver a leer. Escuchar es aceptar abiertamente sin interpretar. Recordáis la paciencia y la generosidad. Date cuenta, esto es lo interpersonal, de que tienes miedo a renunciar a interpretar, porque ello significa que el ego ya no puede producir. Me voy a corregir y lo voy a leer correctamente. Escuchar es aceptar abiertamente sin interpretar. Date cuenta que tienes miedo de renunciar a interpretar, porque ello significa que el ego ya no puede producir. Tiene su propio sabor. Cuando la agitada mente se relaja, puedes encontrarte en un momento intemporal de verdadero escuchar. Klein aclara que no se trata de dejar de tomar decisiones, sino que éstas provienen de otro lugar. Deja que las cosas vengan a ti, esta metáfora.
Vuelvo a leer literalmente a Klein, que es Jen, no es Calvin Klein, es Jane Klein, su hermano. Dice Klein, no estoy diciendo que no haya conclusiones, sino que la solución proviene directamente de la propia situación y no de tu proyección. No estoy diciendo, dice Jane Klein, que no haya conclusiones, sino que la solución proviene directamente de la propia situación y no de tu proyección. Cada situación es única y tiene su propia respuesta. Cuando escuchas una situación desde la totalidad, sin la interferencia de una imagen de yo, hay percepción directa. La situación entonces concluye en ti. Si intentas manipular una situación, puede que consigas arreglar las cosas temporalmente para acomodarlas a tu ego, pero continúas estando en el nivel personal del conflicto. Y dice Javier Meloni, esta percepción directa es a la que se refieren los ejercicios ignacianos en el primer tiempo de elección. La plena receptividad supone una aceptación de la realidad que está basada en la veneración. Venerar implica hacer un voto de confianza y de reconocimiento de que tras la persona o situación que se presenta hay mucho más de lo que vemos. Por eso, quédate quieto como un leño. Lo que percibimos apenas roza el velo que oculta el misterio de lo que tenemos ante nosotros. Esto es precioso. Todo es signo y mensaje de algo mucho más hondo que asoma a través de esa persona, circunstancia o situación. Vamos a meditar estos 10 minutos que nos quedan. Y lo vamos a hacer con este pequeño ejercicio. Cierra los ojos, haz 3 respiraciones conscientes, lentas y profundas. Trae a tu conciencia con la memoria, el lenguaje, el recuerdo, un estado emocional que te procurara bienestar, calma y dicha. Trata de recrear ese estado emocional de algo que te haya procurado bienestar, calma y dicha. Identifica el estímulo original que desencadenó ese estado. Fundamentalmente en situaciones externas, ajenas a ti. Identifica a continuación la experiencia subjetiva que te produjo ese estímulo, lo intrapersonal. ¿Puedes recordar si hubo alguna reacción fisiológica en el momento? ¿O puedes recordar cómo fue tu reacción corporal y qué es lo que hiciste cuando estabas en ese momento? ¿Hubo tensión, inquietud, relajación, calma?
Lo mismo podríamos hacer con un estado que nos haya generado, con una situación que nos haya generado inquietud, malestar, aflicción. ¿Recuerdas el estímulo original? En general, en principio es externo. Luego puedes recordar la experiencia subjetiva, cómo lo valoraste, la reactividad emocional, qué es lo que sentiste. Incluso si hubo, otra vez la pregunta, la reacción fisiológica, se cierra el estómago, se cierra la garganta, se tensan los hombros. Esto ya último es la reacción corporal. Y esto es parte del entrenamiento. Ahora que hemos recordado lo amable, lo atractivo y hemos recordado lo desagradable o repulsivo, pues quédate inerte como un leño. Mantente atenta a la respiración. Mantente atento a la respiración. Deja el lenguaje, deja la memoria, quédate solo con la sensación. Y permanece atento a inhalar y exhalar. Y simplemente observa qué sucede, sin expectativas.
Muy bien. Lo vamos a ir dejando aquí. Soledad, me preguntas si son puntos de referencia, entiendo. Difícilmente de soltar. No entiendo muy bien. Bueno, no es una pregunta, sino un comentario. Son puntos de referencia, entiendo. Difícilmente de soltar. Muy bien. Pues me voy a ir despidiendo, nos vamos a ir despidiendo. Y lo quiero hacer con esta idea. Una idea también de otro psicólogo, David Kers. Dice, comparar, tamizar, aprender, batallar, imaginar, sentir, pensar. Todo eso es como tratar de asir una sombra o perseguir el viento. Comparar, tamizar, aprender, batallar, imaginar, sentir, pensar. Todo eso es como tratar de asir una sombra o perseguir el viento. En cambio, está el impresionante y desbordante don de parar, de permitir el desprendimiento. Deja que todo eso pare. Permite que se desprenda. Deja de tomártelo en serio. Deja por completo de sostenerlo. Déjalo estar. Aquíétate. Simplemente para. Deja que la gracia te pare.